Emerson. So nice to know you well. And I look forward to seeing you. Sorry I'm not in Brazil, but next time we're going on holiday. We have lots of caipirinhos, and we'll have a nice good time. Okay, well, God bless you, and everybody in England who loves you, all your friends, and Olivia and Danny too, join me to say congratulations on a wonderful recovery and a great life, and more to come. We miss you. Y ahí estaba George Harrison cantándole una canción propia, Here Comes the Sun, pero modificada para saludar a su amigo Emerson Fittipaldi, que es parte del libro Faster, que acaba de ser reeditado por Híbrida, de Eduardo Berti, en el cual en un momento, bueno, por supuesto, el libro tiene que ver mucho con esta canción de George Harrison que se llama Faster, también con Fangio, con nuestro querido Chueco Fangio, y también una parte cuenta las peripecias de un periodista argentino, que fue César Massetti, que le hizo una entrevista a George Harrison en Brasil y tuvo como intermediario a Fittipaldi. Ahí cuenta Berti en esta novela, que tiene mucho de lo que se llama autoficción, que de alguna manera fue el instante en que un Beatle estuvo más cerca de la Argentina, cuando estuvo en Brasil. Bueno, y Fittipaldi hizo en esa entrevista de traductor, y era un poco la llave para que la posibilidad de la entrevista sea certera. Es realmente una novela fabulosa la de Eduardo Berti, y uno le da ganas de preguntarle a él qué parte es cierta y qué parte no. Bueno, él aclaró de que hay mucho de ficción, como se suele decir últimamente, ¿no? La autoficción, ¿no? Que es pensar un texto basado en hechos reales, de alguna manera. Este Faster fue editado originalmente en el 2019 y tiene como nudo una amistad adolescente en la cual dos chicos se proponen hacer una revista que en ese momento se decía revista subte, revista alternativa, pero no de poesía o de rock, sino de deporte. Y se le ocurre, como para dar un gran batacazo en esta revista artesanal, se le ocurre hacer una entrevista al quíntuple campeón Juan Manuel Fangio. Bueno, la cosa que se van a la agencia de autos que de alguna manera tenía como imagen al Chueco Fangio, y la cosa resulta, y le hacen una entrevista a Fangio, dos chicos que estaban haciendo sus primeros palotes en el periodismo. Es una agencia de Mercedes-Benz, que yo me acuerdo, quedaba ahí en Barracas, en la calle Montes de Oca. En ese momento era muy común que los deportistas, y sobre todo deportistas de la talla de un campeón como Fangio, se dedicaran a algún tipo de empresa deportiva. Me acuerdo que Cavallo tenía una empresa deportiva en Avellaneda. Bueno, era como una suerte de posibilidad de seguir trabajando y no estar tan alejado del deporte. Bueno, todo eso ocurre en esta novela corta que es Faster. Y bueno, es para mí un placer saludar a su autor, al escritor Eduardo Berti. ¿Cómo te va, querido Eduardo? ¿Cómo estás, Mariano? Qué alegría hablar con vos. Bueno, ahí arrancábamos, creo que todavía no estabas conectado, pero arrancamos con la versión que le cantó George Harrison a Emerson Fittipaldi para la televisión brasileña de Here Comes the Sun, que es maravillosa, la verdad. Emerson. Qué tierno. Muy tierno. Eran muy amigos, finalmente eran muy amigos. Y no solo George era muy fanático de la Fórmula 1, como yo cuento un poco en el libro, pero llegó a tener una amistad muy, muy fuerte con Fittipaldi, sí. Sí, se lee en tu libro, sobre todo todo lo que rodea a la entrevista que vos con cierta discreción ponés el periodista argentino, y es una entrevista que le hizo César Massetti a George Harrison ahí en la playa misma. Sí, una entrevista que yo creo que Massetti estaba muy orgulloso de esa entrevista. En alguna entrevista que yo vi que le hicieron a él en sus últimos años, recordaba con enorme afecto y orgullo esa nota que, como yo cuento en Faster,
les hizo a los dos, a Harrison, a George Harrison y a Fittipaldi, pero Fittipaldi terminó haciendo medio de traductor además, de que eso es lo traductor. muy gracioso de la entrevista. Del inglés al portuñol. Sí, algo así. Eduardo, decías que es muy tierna la versión esa que escuchamos de George Harrison dedicada a su amigo Fittipaldi, y es muy tierno también Faster, tu libro. Gracias. Yo creo que el adjetivo no le queda mal, porque finalmente es un libro que habla de las primeras veces en la vida, de la amistad, y que tiene como protagonistas centrales, más allá de las figuras míticas de Fangio y de George Harrison, pero tiene como protagonistas centrales a dos chicos que tienen 14 años y que son dos tiernos, más en esa Argentina del 79, ¿no? En plena dictadura, donde algo tan simple como tomarse un colectivo de una punta a la otra de Buenos Aires para ir por primera vez a la agencia de Fangio y conocer por primera vez la avenida Montes de Oca y ese barrio, termina siendo o es para ellos una especie de odisea, ¿no? Totalmente. Y vos escribís en Faster que hay experiencias que de alguna manera definen un camino, ¿no? Vos te preguntás qué hubiera pasado si Fangio no los hubiese atendido, si el secretario de Fangio hubiese dicho no damos entrevistas a periodistas amateurs, no, Fangio no da notas. ¿Qué hubiese pasado con tu vida o con la vida del protagonista, de uno de los protagonistas de Faster, que se parece mucho a vos? ¿Qué hubiese pasado, no? Si hubiese tenido quizás otro camino, ¿no? Vos finalmente avanzaste en el periodismo, avanzaste en la escritura, bueno, y te convertiste en un escritor hace ya mucho tiempo. Bueno, quizás a propósito de esa experiencia, ¿no? Fue uno de esos encuentros y momentos claves que hay en la vida, sobre todo yo creo a esa edad, 14, 15 años, donde uno empieza a levantar un poco más la cabeza, abrir un poco más la mirada y preguntarse, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Un poco por la presión que hay alrededor, que te empiezan a preguntar qué vas a hacer cuando seas grande, pero también por una necesidad vital, supongo, de entender, bueno, cuál va a ser mi camino, qué quiero hacer. Y en esos primeros pasos que uno da, a veces equivocándose y volviendo a retroceder, a veces un poco a tientas, por suerte hay encuentros determinantes, ¿no? Que te ayudan, que te afirman, que te dan confianza, que te guían. Por ejemplo, no sé, nosotros como vos decís, el libro es muy autobiográfico, tiene elementos de ficción. Yo metí muchos elementos de ficción, pero hay como una base que es verdad. Y la base que es verdad es que con un amigo que tenía mi misma edad, que éramos compañeros de escuela, pero no de clase, de otra división, creamos una revista Subte, y es verdad que llamamos a Fangio, es verdad que ya Fangio nos atendió, y que nos recibió, y en toda esa corazón del libro que es verdad, bueno, ya aparece un montón de encuentros y de hechos decisivos. El hecho de que nuestros viejos nos bancaran y que nos ayudaran y que hasta fueran cómplices y que de canuto a escondidas en sus trabajos hicieran fotocopias. Sí, eso, vos es que eso me sorprendió, Eduardo. Claro. Me sorprendió, pero casi como un guiño generacional, porque hay un momento, ¿no?, de la adolescencia en que uno no sabe por dónde, pero trata de oponerse a los padres, y ahí es una experiencia alternativa, totalmente propia de dos chicos de 14 años, que cuentan con el apoyo de los padres. No deja de ser curioso. Generalmente había... No deja de ser Sí, no deja de ser curioso, pero viste como después yo digo más adelante en el libro, cuando la revista empieza, entre comillas, a crecer, porque viste, te imaginás, crecer significaba pasar de vender o de regalar 30 ejemplares a vender o regalar 110. Te imaginas que el crecimiento era muy relativo. Sí. Bueno, pero cuando nuestros padres empezaron a ver que venía medio en serio y que era un poquito más que un juego, que era ya jugar en serio, y que entrevistábamos a Fangio y que nos daba bola, no sé, Menotti, claro, Kempes y gente por el estilo, yo creo que ahí se empezaron a preocupar un poco y empezaron a decir, pero
que el nene esta no es iba una buena salida laboral, claro, van a que el ganar nene no iba a dinero, estudiar ¿viste? Ahí en se la empezaron a hacer preguntas. que el nene no iba a estudiar en la universidad, no iba a tener un título, sino que posiblemente, También. claro. Eduardo, estamos hablando con Eduardo Berti, que hace mucho tiempo está radicado en Francia. ¿En qué ciudad estás, Eduardo? Estoy en el sur de Francia, en una ciudad que se llama Bordeaux, o sea, Burdeos, Sí, sí. ciudad al lado casi al lado del Océano Atlántico, bastante al sur. Bien. Bueno, En un punto casi exacto entre Madrid y París, te diría, de cantidad de kilómetros. claro. ¿Te gusta? Yo tengo una teoría que vos encaraste una carrera literaria muy seria, muy sólida, con el tiempo, y tenés varios libros que, viste, un poco como la famosa y gastada frase de Lennon, ¿no? Que la vida es aquello que te ocurre cuando estás ocupado en otros planes. Bueno, hay como muchos libros que Sí, vos los sacás medio como de coté, ¿no? Pienso en el que publicaste y que disfruté mucho porque escuchamos a Aníbal Troilo. Pienso en el que hiciste sobre la canción del álbum Artaud de claro. Spinetta. ¿Hay algo de eso? Como que te tomás recreos y te pregunto en qué lugar pones a Faster, si también es una suerte de recreo, pues es una novela corta, ¿no? Muy parece que fluyera, ¿no? Que fuera casi como una novela escrita con mucho placer. Es verdad, fue escrita con mucho placer, con mucha emoción también, tratando de controlar los desbordes de emoción. eh, pero yo la verdad que no vivo esos libros que mencionaste como recreos. A mí me gusta mucho, la verdad me gusta mucho cambiar de Bien, libro a libro, sentir que cada libro nuevo plantea un desafío distinto, no en términos de tamaño necesariamente, pero que me obliga a pensar, bueno, ¿y esto cómo se hace? Como que no tengo fórmulas ya preestablecidas para ese nuevo libro que quiero hacer. Y entonces eso involucra o incluye también pegar volantazos, pegar cambios, perdón por la metáfora sí, automovilística, sí, tal sí, vez porque estamos Faster. hablando de Fangio. Eh, Pegar cambios, hacer un libro sobre Troilo, viste que yo nunca había escrito sobre tango, pero era una deuda pendiente, era algo que yo quería hacer, sobre todo después de haber hecho hace muchos años un montón de documentales Claro. para el canal Solo Tango y para volver sobre tango, tenía como ahí algo pendiente. Hacer eso sobre la canción para mí fue también un placer gigantesco y un gran interrogante a medida que lo hacía, porque estaba mezclando como dos vertientes muy diferentes y muy importantes para mí. Toda mi pasión por el rock argentino, por Luis Espinetti, por Artaud, yendo de mayor a menor, Claro, y por el otro lado, mi pasión por la literatura, por los juegos claro. dentro de la literatura, Aulipo, el grupo con el que yo eh, trabajo y al que pertenezco desde hace unos años, y para mí era hiper interesante y todo un desafío y un enigma. ¿Qué pasa si mezclo estos dos mundos? Pero en una mezcla que no me sonaba artificial, porque en el medio, entre los dos mundos, está Artaud, que pertenece al mundo de Spinetta, que perteneció al surrealismo y a ese grupo de surrealistas que son como los precursores de Ulipo. Así que finalmente yo sentía que si bien tenía que inventar ese libro, no era un invento artificial tampoco, ¿no? Claro. Pero no sé, no lo vivo como, como descansos. Y Yo, tampoco vivo con culpa de disfrutar la escritura de un libro. O sea, no, no, no. no tengo no sé cómo llamarlo, no tengo el síndrome Sábato o Dostoyevsky de que tengo que sufrir y que si sufro el libro va a ser mejor, O ¿no? sea, A veces me ha tocado que no tiraste ninguna novela a la basura. sí, ¿Ah, sí? sí, Sí. sí, sí. Bueno, no tiro a la basura, tengo como una superstición con eso, pero tengo libros que abandoné incluso después de muchas páginas escritas, eh, libros que abandoné por completo, ideas que abandoné y que retomé mucho. Mira, acabo de terminar un libro que va a salir en España en septiembre del año que viene. Y la primera idea de ese libro la tuve hace 22 años.
Mirá vos. Y empecé y lo abandoné. Y hace unos años, de pronto me agarró como otra idea, mejor dicho, tuve una idea de cómo escribirlo de otra manera. Mirá vos. Se me ocurrió otra idea formal para esa historia. Y ahí, cuando yo menos lo esperaba, y por suerte no lo tiré a la basura, porque algunas de esas cosas de la primera versión me sirvieron. Claro, Mm. claro. Te saluda Eduardo Berti y Jorge Alperín. ¿Cómo estás, Eduardo? Ah, Jorge, ¿cómo estás? Un placer, ¿eh? Estaba pensando, a Igualmente. propósito de lo que decías, que cada libro es un desafío. Por supuesto que no debe haber pasado a tus 14 años con Fangio, pero después tuviste también entrevistando a personajes que estaban en el centro de la atención pública, y cada personaje que está en ese centro público tiene una narrativa ya colgada, viene con toda esa yapa de una narrativa que lo imagina de un modo, lo describe de un modo, y el desafío, hablando de desafío, en ese caso supongo, es cómo salirte de esa narrativa, cómo encontrar tu propia narrativa de un personaje que ya la tiene por estar en el centro de la atención pública, ¿no? No sé si me explico. Totalmente, totalmente. A ver, yo creo que este problema que vos planteás, o este desafío que vos planteás, que yo lo viví en carne propia cuando hacía periodismo, sobre todo cuando, qué sé yo, me tocaba entrevistar a personajes que ya, como vos decís, tenían más o menos cristalizado una imagen pública. Creo que es el mismo desafío también se puede traducir o se puede comparar cuando uno escribe una novela o cuando uno escribe una obra de ficción o de narrativa en general y tiene que, no sé, contar un beso o contar una acción que también aparece en millones de libros, ¿no? ¿Cómo podés contar eso de otra manera? ¿Desde qué Exacto. ángulo lo podés mostrar? Es un gran desafío. Yo tuve la suerte de poder hacer periodismo en medios como en su momento El Porteño cuando empecé, o ser 2IPS, pero sobre todo Página 12, donde estuve muchos años y que fue mi escuela, aprendí muchísimo. Por suerte eran medios que incentivaban a eso, es decir, que te empujaban y te animaban mucho Que fueras a buscar como irrespetuoso con otra lo que arista. venía allá como imagen, ¿no? Sí, yo no sé si necesariamente era como lo irrespetuoso, pero sí lo irreverente tal vez, ¿no? Claro. Como no quedarse frente a la imagen oficial, ¿no? Y ¿Cómo? qué sé yo. Como por ejemplo, A veces, Eduardo, cuando murió Freddie Mercury, titular Una noche en la bóveda. Puede ser. bueno, eso, sí, eso. A ver, por momentos había cosas que estaban al límite. Sí, Sí, totalmente. había cosas que estaban al límite. La irreverencia tiene un límite. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, haber hecho algunas entrevistas en Página, por supuesto con mucho respeto y también con la posibilidad, en todo caso yo lo hacía así. Recuerdo, por ejemplo, una entrevista con Sandra y Celeste, cuando ya se estaban armando el dúo, donde yo les hice una o dos preguntas del tema de que, bueno, hay todo un run run, todo un comentario de que ustedes están en pareja, etcétera, pero por supuesto diciéndoles, si no quieren, no hablamos de esto, ¿no? Y ellas diciéndome, no, al contrario, como que nadie nos pregunta esto, gracias por preguntarlo. Claro. Y entonces también a veces, frente a cierto discurso como cristalizado, los mismos artistas o los mismos entrevistados agradecen cuando entras de otro lado, ¿no? Sí, yo creo que en eso tiene que ver con tu actitud individual, ¿no? Como profesional, digamos, uno como periodista suele ser una suerte de lobo solitario, ¿no? Es un poco lo que firma, más allá del medio, digo. Sí. Eduardo, una pregunta, a ver si la puedo formular claramente. Ahora se habla mucho de autoficción. De hecho, este libro quizás podría llegar a pertenecer a ese subgénero. Vos ya escribiste también un libro sobre tu papá, un padre extranjero. Sí. Y hablas mucho, solés meter mucho a tu hijo,
y yo también soy así, Ujú. pero bueno, lo metiste en este Faster, digamos, ¿cómo está presente tu hijo? ¿Manejas algún tipo de pudor cuando escribís sabiendo que lo va a leer tu Sí, hijo? mirá, sí, lo manejo. Mi hijo creo que aparece en este libro porque, porque cuando yo me puse a escribir Faster, él tenía exactamente la edad que yo, que yo tuve cuando entrevisté a Fangio. Y creo que no es casual. Creo que nos pasa a todos los que a todos los que tenemos hijos, yo creo, nos ha pasado a todos que, viste, empezás a revivir cuando tu hijo tiene 12, es casi imposible que no revivas tus 12 Claro, años. sí, sí. No, no, no en una, no porque uno se compare, pero porque te los revive, te los pone de nuevo como en carne viva, y también porque ya a esa edad, a los 14, me empezaba a hacer preguntas, como, ¿y vos cómo eras a mi edad? ¿Viste? Y me descubrí un día contándole la anécdota de Fangio. Y al ver su interés y al ver cómo a mí me divertía contarla, me puse a escribir eso, sin saber qué era, ¿no? Mucho al principio. Y entonces, bueno, lo puse también como una especie de muñeca rusa, ¿no? Como de espejo en miniatura. Pero sí, tengo cuidado y tampoco soy un... Yo no hago una... Yo suelo decir que yo no escribo los libros para contar mi vida, que no pienso, no veo la autoficción de esta manera, como, bueno, voy a escribir un libro para contar mi vida, que al contrario, yo uso elementos de mi vida para escribir mis libros, pero los libros después son infieles, y, y yo me divertí mucho tomando elementos de mi vida para escribir Faster, incluso para escribir un poco Un padre extranjero y un hijo extranjero. Son los tres libros donde hay más elementos explícitamente que yo digo que se pueden ver que son de mi vida. Pero yo me divertí mucho y también en el otro sentido de la palabra diversión, ¿no? De divergir, de tomar un camino, de Mirá qué bueno. desviarme. Hay un momento donde yo me desvío de la verdad o de lo que realmente ocurrió y juego mucho y meto elementos de ficción. Eh, entonces, creo que es una autoficción con bastante libertad. Eduardo Berti, querido, bueno, gracias por la charla allá en Burdeos, acá en Buenos Aires, este puente que hicimos. Queríamos celebrar la reedición de Faster a cargo de Híbrida Editora. Gracias. La verdad que una muy buena editorial independiente, Híbrida, saca muy buenos Sí. libros. Y este es uno de ellos. Bueno, se nos acaba el tiempo, te preguntaría de qué va este nuevo libro que vas a editar en España y un montón de cosas más, pero bueno, queda para otra charla. Para cerrar, Encantado. Otra vez. contame así brevemente cómo estás en Burdeos, cómo es tu vida. Mira, estoy bien. Yo tengo la suerte en este mundo tan complejo y tan duro por momentos de poder dedicarme a lo que me gusta. Yo creo que ya eso es un privilegio. Vivo, como decía Piglia, no vivo de mis libros, pero vivo de la literatura, que ya es enorme. Claro. Entonces vivo en parte de mis libros, pero también vivo de hacer traducciones literarias, de dar talleres de escritura, etcétera, ¿no? De un poco lo que rodea los arrabales de mis libros. Pero entre las dos cosas logro vivir y logro este milagro que es poder seguir escribiendo y poder seguir publicando, ¿no? Buenísimo. Bueno, y milagro y laburo, ¿no? Milagro Que ya es bastante. Milagro Sí. y arremangarse Sí, ahí sí. muchas horas frente a la computadora para sacar una historia. Algo de eso hay. Eduardo, También, exacto. Sí, sí, claro. te mando un abrazo grande, gracias por la charla. Y bueno, nos vamos con un poquitito de Faster, la canción, en este caso la de George Harrison, que también está ahí, parte de este libro, parte clave. Abrazo grande, Eduardo. Un abrazo grande, muy grande para todos. Chao. Chose a life in circuses, jumped in